estoy sintiendo ahorita es una emoción. Es un poco más complejo, incluso en el manejo de las emociones a través de compartimientos cerebrales. A raíz de los años 90, 95, 98, se habló mucho del concepto de compartamentalización cortical. Compartamentalización cortical es un término muy largo, rimbombante, pero que lo que quiere decir es que todos los aspectos de la cognición o cognitivos o la conciencia del conocimiento están colocados, como la palabra mismo lo dice, en compartimientos. Cada uno de estos compartimientos están casi mezclados o el uno al lado del otro, pero entre ambos hay tan cantidad de murallas, utilizando el término muralla que no es un término apropiado, pero ahorita se me ocurrió, en el sentido de que un área puede estar muy aledaña a la siguiente, pero entre ellas no hay en realidad una interacción real. De tal manera que en ciertas áreas, al no haber interacción real, la interacción entre ellas es más bien con estructuras que están por debajo de la corteza. O sea, entre corteza y todo lo que es sustancia blanca subcortical y todo lo que está por debajo de la sustancia blanca subcortical. Se puede decir en términos casi generales que las dos únicas áreas compartamentalizadas de la corteza que tienen una comunicación entre sí son el área sensitiva primaria y el área motora primaria. La una hacia la sensitiva primaria y viceversa, tanto ortodrómicamente como antidrómicamente. Ese concepto, que no es tan nuevo, pero tampoco es muy conocido, muy dilucidado, ayudó hasta hace algunos años al tratamiento del dolor, a sabiendas de que había solamente en estos dos compartimientos corticales, entre el sensitivo primario y el motor primario, esa comunicación del sensitivo al motor y del motor al sensitivo, se comenzó a estudiar con el uso de electrodos de superficie o electrodos profundos, colocados encima de la aura madre, por eso se llaman electrodos profundos, porque aunque están en la superficie, pero necesitan ustedes trepanar, abrir un pedazo, una ventana ósea para colocar electrodos, con el propósito de tratar el dolor incoercible. Incoercible significa qué bestia, cómo me duele. Eso ayudó al tratamiento del dolor y básicamente en el dolor de tipo neuropático, o sea, todo dolor que tiene trascendencia neurológica. Cuando veamos algo de dolor, y yo suelo dar un par de clases sobre dolor, el dolor en términos de sitio o de cómo lo sentimos puede ser dividido en dos grandes tipos de dolor. Sorry si me voy ahorita a otra cosa, pero después me hacen regresar a los compartimientos. Este dolor puede ser de dos tipos, un dolor somático o un dolor neuropático. El dolor somático, por definición, obedece en la mayoría de las veces a un área, que está ubicada en el mesencéfalo, que lo mencionó él hace un rato, creo que tú lo mencionaste, y que es un área que está en derredor del acueducto cerebral, del acueducto de Sirio, que es el huequito milimétrico que está en el mesencéfalo, y que se llama sustancia gris periacueductal. Utilizando electrodos profundos, obviamente en este caso sería recontra hiper que profundos, el colocar electrodos en la superficie de la sustancia gris periacueductal puede disminuir en casi un 100% el dolor somático. Después veremos qué es dolor somático a propósito de dolor, bla, bla, bla. Pero en cambio, existe otra área en el tálamo y otras áreas más, como por ejemplo el área septal. Yo soy bastante temático con cómo está formada el área septal y otras áreas, pero en particular el tálamo y ciertos núcleos del tálamo, en el que colocando electrodos, obviamente igual son profundos porque están en el tálamo y el tálamo es diencéfalo puro, hay que meterse un poquito más, obviamente con cirugía esterotáxica. Ustedes pueden tratar el dolor, pero el dolor neuropático. El dolor neuropático, por definición, es un dolor que se llama también deaferentivo. Deaferentivo o deaferentización. Repito,
de aferentivo o de aferentización. Cuando ustedes tienen dolor neuropático, dolor de aferentivo o de aferentización, están hablando de un dolor que es provocado por una desconexión abrupta, brusca del sistema nervioso. Por lo tanto, tendrían que destruir fibras de conducción del dolor, y en particular fibras de conducción rápida del dolor, eso lo veremos ya cuando entremos a médula, para producir el dolor neuropático. En cambio, el dolor somático es un dolor que no está deaferentado, no existe deaferentización, porque sí hay conexión entre estructuras nerviosas. Lo que está dañado es la llegada a esas estructuras nerviosas de otro tipo de fibras que a través de receptores llegan a ellas. Por lo tanto, el dolor es de otro tipo. Un ejemplo de dolor somático: la dispareunia, o sea, las mujeres cuando sienten dolor durante la penetración sexual; la dismenorrea, el dolor que sienten ustedes cuando están menstruando, las mujeres; el dolor hepático, el cólico renal; el dolor mismo por una neoplasia, sea cual ésta sea y donde diablos esté ubicada, es un dolor de tipo somático. El que yo les pegue un batazo en el cráneo, el que les hiera con un puñal un brazo, ese es un dolor somático. El que les pegue un puñete y le rompa la órbita, eso es un dolor somático. No hay daño de estructura nerviosa. El dolor neuropático es por deaferentización, es por daño de estructura netamente nerviosa, o sea, desconectan un segmento de esa estructura nerviosa, cualquiera que ésta sea, mientras está ascendiendo a través de vías de conducción rápida del dolor. Y a esto me regreso luego a la de la compartimentalización y al respecto a las emociones, que ya creo que me diluí. Si solamente hay una conexión entre la corteza motora primaria y la corteza sensitiva primaria y viceversa, ya sea ortodrómica o antidrómicamente hablando, estas son las dos únicas estructuras o compartimientos corticales que, estando en la misma corteza, pero separadas totalmente, obviamente tronco de separación ahí entre estas dos, como es la cisura de Rolando, a pesar de que están recontra que separadas, incluso situacionalmente hablando y anatómicamente hablando, son las dos únicas estructuras compartimentales que tienen intercomunicación entre sí, a través de neuronas X, que después hablaremos de eso. Pero el resto de los compartimientos no tienen conexión alguna entre sí, aunque estén mezclados o pegados entre ellos. Pero en cambio, esas estructuras corticales en compartimientos separados, aunque estén mezclados en el cerebro mismo, tienen comunicación con lo que está debajo, o sea, con la sustancia blanca subcortical. O lo que yo les suelo decir, no es un término que aparezca en los libros, pero para dividir corteza de lo que está por debajo de la corteza, que es la subcorteza, o sustancia blanca subcortical. A propósito de las emociones, no sé por qué me fui de la argumento. Las emociones no las maneja el epitálamo. El epitálamo epífisis lo que maneja, además de manejar la glándula pineal, es lo que nosotros conocemos como ritmo o ciclo circadiano. Como ritmo o ciclo circadiano. Un ciclo circadiano que tiene que ver con la forma como nosotros distribuimos el sueño, más no la calidad y ni siquiera la cantidad del mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy bastante temático. Cuando algo trastoca o lesiona las funciones del epitálamo, y en particular con ciertos núcleos que se llaman núcleos avenulares, que ya lo veremos en el segundo parcial, lo que ustedes trastocan o dañan es el ritmo normal circadiano, es la forma como nosotros distribuimos normalmente nuestro sueño, pero durmiendo la cantidad y en la calidad necesaria. En cambio, cuando algo que lesiona la capacidad de sueño, pero no en relación con el circadiano, ahí sí se lesiona la cantidad y la calidad del sueño. No sé si me hice entender. Distribución de sueño significa que generalmente los ancianos, no todos, pues obviamente, por disminución de algo que veremos que se llama melatonina, cogen el sueño a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, pero se despiertan a las 2, 3 más o menos o 4 de la mañana. ¿Cuánto tiempo han dormido? Más o menos entre 6 y media, 7 horas, 7 horas y media. Pero la cantidad de sueño no está dañada, se mantiene igual. La calidad del sueño, probablemente duerma como un lirón,
pero es la distribución del sueño la que está afectada. El otro extremo de la moneda, los jóvenes, la gente joven, en vez de acostarse normal, no estoy diciendo que sea anormal, o por estudiar, se acuestan ustedes a las 3 o 4 de la mañana, pero probablemente esa distribución del sueño, que ustedes sin querer queriendo, aunque por obligación tienen que estudiar hasta, supuestamente, hasta la madrugada, tienen que distribuirla hasta qué hora, hasta las 10, 11 o 12 de la mañana del día siguiente, pero a las 12 del día no es una hora normal o racional para despertarse. Entonces eso es una pésima distribución del sueño, más no en cantidad y en calidad. Eso es otra cosa que veremos después. Y para regresar a las emociones son manejadas por una estructura que, siendo parte de la corteza, pero es considerada como un equivalente subcortical de la corteza temporal medial, y que se llama núcleo amigdalino. Este núcleo amigdalino tiene unas conexiones maravillosas con una estructura que es estúpida emocionalmente hablando. Y al ser estúpida emocionalmente hablando, cuando algo lesiona la corteza y su comunicación con el hipotálamo se desinhibe. Y al desinhibirse, funciona como le da la maldita regalada gana, en una forma muy instintiva, por no decir casi animal. Por lo tanto, las emociones están ubicadas en el núcleo amigdalino y en conexiones entre hay otras conexiones, pero estas son las más importantes con el hipotálamo. Y a su vez este núcleo amigdalino tiene otras conexiones con otras partes de la corteza, pero obviamente ¿de qué corteza? Yo creo que ya lo mencioné en la clase pasada. ¿Con la corteza? ¿O con las estructuras? Eso, supralímbicas. Entonces, estas estructuras supralímbicas tienen que estar funcionando bien para que inhiban al amigdalino y el amigdalino a su vez inhiba al hipotálamo. Pero ya veremos ya en corteza, ya casi al final, cuando una estructura cortical supralímbica se lesiona, al lesionarse, le quita la capacidad de inhibir a este y este a su vez al de acá. Y este de acá y este de acá se desinhiben. Eso lo conocen ustedes en biología, qué sé yo, como retroalimentación, bla, bla, bla. Entonces, al desinhibirse, funcionan instintivamente hablando. ¿Sí? Las emociones no tienen nada que ver con el epitálamo, ¿sí? Sino con el núcleo amigdalino, ahí se manejan las emociones y sus conexiones límbicas o supralímbicas hacia el hipotálamo. Bueno, sigamos.